Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Escalera de Margarita. Hoy es un programa especial. Es la primera vez que voy a hacer un directo no solamente en exteriores, sino fuera de España, en concreto en Bretaña. Y vuelvo a hacerlo con la persona con la que empecé los directos, que es Eva, mi amiga María Marcos, la escritora. Hola Eva. Hola, encantada de que hayas llegado hasta aquí para acompañarme. Una aventura, ha sido una aventura total. Y bueno, ella, nos cae Marta, que tenemos aquí de todo tipo de fenómenos naturales y no naturales. Esperemos que salga bien. Ella, para los que no lo sepáis, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es escritora, hemos participado juntas en antologías, en planes de todo tipo, en charlas, objetivos literarios. Es periodista, es directora de marketing digital. Luego también da clases en escuelas de negocios, en la universidad. Y su pasión en realidad es escribir. Bueno, en realidad la pasión marketing también me gusta mucho. Igual todo. Todas juntas. Igual todo es su pasión. Incluso pintar también. Y Marta, Marta, bueno, es que estoy ya apasionada con el personaje, imbuida, y no. Eva, lo primero de todo, gracias por dejarme compartir este momento contigo aquí, en este trocito de tu vida que yo te voy a recordar siempre, en la Bretaña, en concreto en Bessel. Cuéntanos un poco las sensaciones como escritora en busca de ese escenario real de un personaje. Claro. Bueno, en realidad cuando escribes y creas ese mundo fantástico, si no tienes un punto de apoyo, bueno, pues lo creas de las cosas que tienes alrededor. Lo que ocurre es que la gente de novela histórica retratamos personajes que existieron y que ocuparan un lugar y un espacio. Entonces, yo creo que cualquier escritor, sobre todo de históricos, soñamos con acudir a los sitios, escuchar el eco de dónde estuvieron, qué respiraron, cómo olía. Y entonces lo que pretendía este viaje es seguir las huellas de mis personajes a lo largo de diferentes chateaux, porque creo que nos ha faltado matizar que estamos en la Bretaña francesa, sí, es verdad. porque no se piensen que estamos en Inglaterra, estamos en la Bretaña francesa. Y bueno, he tenido la grandísima oportunidad, gracias al apoyo de mi familia, de poder vivir varias semanas aquí en la Bretaña persiguiendo esas huellas, y yo creo que luego el libro espero que lo pueda reflejar. Segurísimo que sí, porque la verdad es que hasta ahora todo lo que he escrito de ti tiene mucho del personaje, ¿no? Mucho de donde vivió. ¿Tú crees en el destino? ¿Crees que deberías estar aquí ahora, en este momento? No sé si llamarle destino, magia, los astros que se alían, un ser sobrenatural que nos encamina. Lo que sí que es cierto es que era mi momento. De hecho, yo cumplí los 50 años estando en pandemia, con lo cual tenía la sensación de, caray, no he podido celebrarlo. Creo que mejor regalo no he podido tener en mi vida. O sea, vivir esta experiencia sola en la Bretaña investigando las novelas es fantástico. Y entonces hay cierto halo misterioso, sí, que nos empuja, y que yo creo que estoy en el sitio adecuado, en el momento adecuado que me pedía mi corazón, sí. Francia es un poco cuna de tu inspiración literaria, y en concreto la época prenapoleónica. Cuéntanos un poquito por qué. Me tengo que remontar a cuando era pequeña y estábamos... A mí me parece que un poco toda nuestra generación somos muy de los mosqueteros. A mí me encantaban las historias de espadachines, aventuras, espías, romance. Y eso me llevó a enamorarme de la historia francesa y de todo lo que giraba alrededor. Luego ya fui madurando y descubrí el lado más trágico que suponía la Revolución Francesa, el contraste que yo no acababa de comprender, cómo podían acabar con una monarquía y luego encumbrar a un emperador, no ya un rey, un emperador. Entonces, claro, todo ese enigma siempre como que me ha atrapado. Entonces, he sentido mucha predilección por la historia francesa. Con Josefina, pues ya hablaste, como estás diciendo, de toda esa época, pero ahora vas más allá, ¿no? Allende los mares, y nos vas a hablar un poco de los antiguos colonos que llegaron a Estados Unidos, a Estados Unidos previo a la Guerra de la Independencia, allá por el 1770 más o menos. ¿Qué es lo que más te llama la atención? No sé si en relación con Francia o qué, pero bueno, ¿qué es lo que más te llamó la atención de aquellos? Bueno, hay que matizar que a mí Martha Washington me llega como un encargo,
forma parte de la colección Mujeres Poderosas de RBA, en el que se trataba de recuperar la verdadera historia que hasta ahora había sido, yo no diría que ocultada, no ha habido una mala fe, sino que había sido, bueno, hay grandes figuras masculinas en la historia, como le pasaba a Josefina, escondida tras Napoleón. Bueno, pues Martha Washington le ocurría igual. Entonces la colección lo que pretende es coger esos mitos y humanizarlos y ponerles luz con una perspectiva incluso femenina para descubrirlas a las generaciones actuales. Entonces a mí, cuando me ofrecieron la lista de mujeres a poder escribir, Marta para mí era un nexo perfecto, porque efectivamente sin el apoyo no ya solo de Francia sino de España, que puso el dinero para ayudar a los colonos independentistas a separarse de la otra Bretaña, de la Gran Bretaña, pues sin esa vinculación entre Francia y España no hubiera sido posible la independencia americana. Y entonces Marta me suponía todo un reto, porque todo el mundo que conocemos de la independencia americana, pues sí, unos colonos locos que se disfrazaron de indios, que tiraron el té, y todos tiraron el té, y luego apareció un señor que se llamaba Washington, como muy abuelito, con el pelo blanco, y lideró un movimiento de revolución, ¿no? Como la película del Patriota de Mel Gibson. Eso es lo que conocemos. Entonces a mí me interesaba mucho adentrarme, explicar qué les ocurría a los colonos, porque los colonos tenían esa sensación de por favor, porque los trataban como si fuera, ya no diría ni siquiera un país de terceras o de cuartas. Es que en realidad todo lo peor de la metrópolis se iba a la colonia. Los presos peores que tal y que cual, a la colonia. Los muebles que nadie quiere, de calidad ínfima peor, a la colonia. Entonces, las colonias no tenían industria, no tenían artesanos, solamente se dedicaban al cultivo, y todo dependían de la metrópoli. Entonces pagaban unos precios exorbitados, hasta el punto, pues como llegó la revuelta de Elche. Pero yo creo que me interesaba descubrirle a los lectores qué había detrás y luego quién estaba detrás, porque efectivamente nos hemos quedado con los padres de la nación, pero nos hemos olvidado de las madres de la nación, y era mi intención rescatarlas. Hablando de padres, tenemos alguno por aquí pegando unos gritos. A ver si las madres nos imponemos. Marta, la verdad es que la tachan de ñoña, de santurrona, pero tú dices, y leo, que ella era la mujer que cantaba con soldados frente a las hogueras. Era la gestora que traía provisiones, una diplomática sin parangón, para recibir a todas las visitas, y el brazo derecho de su marido, que a pesar de ser George Washington, era parco en palabras, entonces confiaba pues eso, en la amabilidad de Marta para cohesionar a los mandos y para todo lo que tenga que ver un poco, ¿no?, con esa parte diplomática. ¿Por qué acabó Marta, pese a todas estas virtudes, ¿no?, engullida por esa losa de nimiedad? Bueno, yo creo que Estados Unidos la adora, pero la adora, o todo el mundo tiene la percepción de ella como aparece. Es la única mujer que aparece impresa en un dólar de plata, y realmente ellas la consideran la madre de la nación. Pero de hecho, fíjate que en la colección, en todos los demás personajes femeninos, lo que teníamos que conseguir era demostrar que los malos adjetivos que se les había atribuido, pues, ay, es que era una advenediza, es que era, pues, no sé, muy sensual, como le llegaban incluso a decir a Josefina, ¿no? Pues en este caso no teníamos algo negativo que decir, no, mira, esto no es verdad, esto era así, así, así. Aquí lo que teníamos era que bajar a la mujer del pedestal y decir, disculpe, es que esto no es una abuelita que preparaba limonadas. O sea, es que esta señora es una señora que era capaz de enfermar para salvar a los soldados. O sea, era una mujer que tenía tal dotes de organización que les dijo a las mujeres de los nacientes estados americanos, señoras, aquí hay que organizarse y hay que apoyar a los soldados con lo que podamos. ¿Qué sabemos hacer? Coser. Pues todas a hacer calzas, que el ejército se moría de frío, no tenían uniformes, no tenían dinero. Entonces, que además eso se propagaba por todas las colonias, ¿no? Claro. Lo que hacía ella, iba... Se corrió la voz porque, bueno,
hubo un momento de auténtica revolución en el que ya se plantean que no van a consumir nada de textiles traídos desde Inglaterra. Las mujeres se niegan, no llevan encajes, no llevan nada que signifique que lo han comprado a los británicos, y hacen como si fuera, bueno, pues es nuestra revuelta particular, no vamos a consumir té, y entonces pues hacían infusiones de arándanos, pero lo que realmente ella hace es establecer un código. Ella es la primera que se viste sobria y la primera que decide confeccionar la ropa con los tejidos que ellas mismas hilaban. Entonces no dependían de fuera. Quería enseñarles a las mujeres que ellas eran suficientemente fuertes como para ser independientes de la metrópolis. Si podemos ponerle un pero a Marta, el único que sería es el de la esclavitud, pero bueno. Claro, pero se lo podríamos poner a Marta, a George Washington y absolutamente a cualquier persona de la época. O sea, hay que entender, con nuestros ojos actuales, es una total y absoluta aberración cómo vivían los esclavos, etcétera. Pero hay que comprender que en esos momentos eran la mano de obra barata. Cuando empiezan a llegar los cargamentos de esclavos, bueno, a los grandes terratenientes les parece maravilloso y entonces ellos los tienen. Sí que hay que entender, en la época había un compromiso del señor de cuidar y proteger a los esclavos. Y Marta, de hecho, por ejemplo, cuando ellos ya son presidentes, hay una de sus esclavas favoritas, que era como su dama de compañía, huye. Y ella no lo puede comprender, porque piensan que han cuidado y protegido a sus esclavos, pero en realidad las condiciones que vivían los esclavos eran terribles. O sea, solamente tomaban una papilla de cereales, comían carne o pescado una vez a la semana, podían tener algunos el permiso de cazar un conejo o pescar algo para poder alimentar a su familia. Los vestían, les daban la alimentación mínima y eso era como ya hemos cumplido. Entonces, efectivamente es un problema que existió y que Marta no es que ni lo favoreciera ni desfavoreciera, era algo que era común de la época y que por desgracia era muy negativo, claro. Ya te pregunté cuando hablamos de Josefina por el proceso de realización, ¿no? ¿Cómo abordas el tema de una mujer como ellas, en principio a la sombra de un hombre no legendario, en este caso como George Washington? Es muy complicado porque las fuentes originales no les prestan voz. Entonces, igual que para Josefina, yo tuve que leer muchísima documentación en francés y en inglés. Con Marta, obviamente, casi todo lo que había coetáneo estaba en inglés y tienes que leer mucho para poder empezar a destilar cosas de información, porque están como desperdigadas. Es que no hay luz, tienes que coger de aquí, cojo este poquito, de aquí este otro poquito, y al final comienzas a construir la historia. Y Marta es una mujer de carácter, es una mujer hecha a sí misma, es una mujer que cuando enviuda, porque el sistema de la sociedad que tenían las colonias, para ellos las mujeres la mujer es la hacendosa que domina la hacienda, que nos da de comer, que nos viste a todos, que nos cura, porque allí los médicos eran muy escasos. Ese era el papel de la mujer. Pero realmente, si enviudaban, era el único momento en el que la mujer llevaba las cuentas de la casa, las negociaciones con la metrópoli. Entonces, cuando Marta se queda viuda, una rica viuda, ella lleva una hacienda con cientos y cientos de esclavos, cambia los cultivos, la convierte muy próspera y ella es la interlocutora a la hora de vender con Londres y es muy exigente. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que las mujeres eran un cero a la izquierda, excepto si eran viudas, que como no tenían un hombre a su lado, les permitían, como diríamos la expresión, sacarse las castañas del fuego. Y ella demostró que no es que la sacara, es que era una magnífica gestora. Marta es la primogénita, es la mayor de todos sus hermanos y también primera dama. ¿Tú crees que ella era consciente de la importancia de sus actos como representante de los valores de la nación desde un primer momento o simplemente era adaptación? No. De hecho, pensemos un momento, ellos declaran la independencia y necesitan una forma de gobierno. Y se llega a plantear que va a ser el gobierno del rey George I y la reina Marta. Eso se plantea. Y Marta es la primera que con muchísima humildad le dice a George que de eso nada.
O sea, ellos se han puesto enfrente de una monarquía británica y han dicho no podemos asimilar esa forma de gobierno, lo que tenemos que hacer nosotros es todo lo contrario, vamos a dar ejemplo. Entonces Marta desde el primer momento entienden que ellos están creando el puesto de primera dama y de presidente. Entonces es ella quien le pide a Washington que se les llame Mr. President, ¿no? Y la señora del presidente. O sea, es que en realidad ella no quiere ningún tipo de boato. Es más, ella es la primera que decide dos cosas muy importantes. Una es que para diferenciar el gobierno británico, o sea, el monarca británico tenía un día que era el momento en que podía recibir las visitas, solo se recibirían a caballeros, obviamente. Washington tiene algo similar, tiene un día de caballeros, y entonces Marta dice, no señor, nosotros queremos ser una república abierta a todo el mundo. Así que ella crea los salones del viernes, en el que ella es la anfitriona y ella permite que vengan las familias. Las mujeres son más que invitadas. Es más, casi todo lo que van son las mujeres. Van los niños y el propio Washington acude a rendir homenaje a su mujer como anfitriona. O sea, él es un invitado más. Entonces, ella entiende que no puede ir vestida con seda, sino puede ir vestida como si fuera una reina, porque hay una humildad en lo que ellos quieren transmitir. Entonces ella es muy consciente de su papel en el juego y de que debe de sentar las normas por las que se van a regir y se acabarán rigiendo todas las siguientes primeras damas. Pese a todo, ya sí que le gustaban las joyas y claro, de hecho era una viuda rica, como bien dices, ella con su primer marido sobre todo, pues eso, tenía, bueno, supongo después también joyas, vestidos, muebles, quiero decir que era una mujer que en fin, que disfrutaba de su condición de rica. No, pero hay un antes y un después. O sea, no, está el antes de cuando ella es una rica terrateniente viuda y efectivamente ya desde que es muy jovencita, en aquella época las mujeres su único objetivo era casarse y a ellas pues como les gustaba vestirse, les gustaba pues, recibir perlas, les encantaban las joyas, como bien dices. Sí. Pero luego hay un momento de transición entre su primer marido y George Washington, que ese es otro detalle que mucha gente no conoce, no sabe que ella enviudó y luego se casó con Washington, en el que ella sigue manteniendo ese nivel de vida. De hecho, Washington es muy elitista, o sea, le encantaba pedir y gastar dinero para reformar la casa y poner estatuas, y quería ser como muy chic. Y ella, sin embargo, con las cuentas de la casa era la que le bajaba un poco a tierra, ¿no? Y en esta transición ella pasan a importarle otra serie de cosas. No es una mujer superflua de joyas, etcétera. De hecho, casi todos los grabados y pinturas de ella apenas lleva unas perlas, sí. Y es muy discreta porque ella, en el momento en que acceden al poder, decide que ese lujo es algo que ellos mismos han condenado del país del que se acaban de separar y que ellos quieren un papel distinto, mucho más humilde. Ya que hemos sacado a colación a su primer matrimonio, Daniel Bustos, ¿ese matrimonio fue un flechazo? ¿El verdadero amor pasional de Marta? Pues en realidad la primera relación que tiene Daniel es su padrino. Tienen una diferencia de 20 años. Sí, además era más mayor que George Washington. Sí, es muy curioso porque en realidad ella lo conoce desde que ella nació. O sea, él la llevó a la pila bautismal. Sin embargo, Daniel tiene una personalidad muy afín a Marta, y Marta como adolescente en un baile, como describo en el libro, o sea, se da cuenta que ese cariño que siente por Daniel se ha transformado y que bailar con él la sonroja y que hay algo que le despierta esa pasión. Entonces, yo creo que sí, que el verdadero amor pasional como tal es sin duda Daniel. Yo creo que era una relación que había nacido del amor. Con Washington lo que ocurre es que Washington entiende que ella es la grandísima heredera, y les une otra cosa muy distinta, que es la pasión por la tierra, porque ella es una gran mujer de hacienda y a ella le encanta el cultivo, le encanta innovar, le gusta todo lo que se puede aplicar. Y Washington es precisamente lo mismo, es su versión, pero en hombre. Y entonces ellos, yo creo que se casan, no diría que es un matrimonio de conveniencia, pero sí que se casan con un proyecto de vida. Bueno, pues vamos a crear una plantación que será Mount Vernon, vamos a innovar, vamos a comerciar,
vamos a hacer crecer la plantación y tener una familia estupenda. Eso es el objetivo de su vida. Y entonces esa relación no empieza como pasional, pero poco a poco, ese día a día, ese cariño, ese contacto, ellos no pueden estar solos. Esa es la razón por la que los ejércitos salían a luchar. Y lo que ocurría es que cuando llegaba el invierno era tan crudo para ambos bandos que había una tregua. Entonces se recogían las tropas en los campamentos de invierno, y en esos campamentos de invierno es donde ella, junto con las otras mujeres como Lady Knox, pues acuden para ayudar en los campamentos. Entonces ella acudía porque es que amaba a su marido, no podía estar separada de él. De hecho, George la reclama en cuanto ven que el campamento de invierno se va a celebrar, es el primero que dice: Marta, o sea, vente. Esa unión, o sea, yo creo que son una pareja que los dos son uno, y durante muchísimos años son uno. Y eso que nunca se acabó de realizar, ese sueño que dices, ¿no? De fundar una familia, de ver crecer la plantación, de una vida que sea mucho más pacífica que lo que realmente fue. Claro, porque ella justo tiene que aprender a renunciar, tiene que entender que la nueva nación les exige algo muy pesado para ella, que es renunciar a su sueño a favor de crear una nación. Y esa vida idílica no va a poder ocurrir hasta que Washington no acabe su segundo mandato presidencial, que de hecho, o sea, Marta estaba diciendo, por favor, que no repita un tercero. Y de hecho, con eso es la razón por la que los presidentes americanos no pueden tener más de 2 legislaturas, porque fue Washington el que dijo que más de 2 no debería de ser, porque todo como que se rancionó y que necesitaban un cambio, y ese cambio pues vendría después con su vicepresidente. Sí. Por desgracia, lo vemos muy a menudo. ¿Qué es lo que le gustaba? Cuéntanos de George Washington, cuéntanos esa anécdota de él antes de que sucedió cuando estaba en la batalla con las líneas. Washington tiene una cosa, y es, ¿sabéis el dicho que dice: en el país de los ciegos el tuerto es el rey? Bueno, ¿qué le ocurría a Washington? Que Washington, siendo muy jovencito, se dedicaba a medir los campos, o sea, lo contrataban como experto agrónomo, no estoy diciendo una aberración, no ese es el término, pero como un experto agrónomo que iba y medía los límites de los campos, las propiedades que tenía cada uno. Pero recordemos que estamos en una nación creciente con indígenas, o sea, señores, hay indios, hay bestias salvajes, entonces ir a investigar esos terrenos era como wow, el explorador. Sí, no, tampoco exactamente. En realidad, pero ellos casi estaban descubriendo el mundo. De hecho, Washington es el primero que empieza el avance hacia el oeste, porque él entiende que hacia el oeste es donde van a ser más fructíferos. Bueno, con esa experiencia llega un momento en que están toda la zona de las colonias británicas, se quieren expandir hacia Canadá. Pero ahí, obviamente, los franceses no opinan lo mismo. Así que empiezan las guerras que se llaman las franco-indias, ¿no? Y realmente ahí es muy positivo el papel que tiene Washington, porque Washington, hay un detalle muy importante, era un hombre que medía casi 2 metros. Era un John Wayne de la época. Claro, o sea, era gigante. Y de hecho, Marta es muy gracioso porque, o sea, él era muy alto, pero ella era muy bajita. Era pelirrojo. O sea, que se era pelirrojo. Lo que pasa es que en esa época la gente utilizaba pelucas. Él nunca jamás utilizó peluca, pero se tintaban el pelo con polvos de talco o polvos de arroz. Entonces, bueno, la anécdota que tú estabas buscando es que los indios, cuando lo veían aparecer junto con las tropas británicas a caballo, claro, veían un caballo con un señor que era enorme sobre el caballo, casi más grande que el caballo. Y entonces, ¿qué hacían los indios y los franceses? ¿Tirarle a matar? Era el más fácil, o sea, el blanco era perfecto. Lo que ocurre es que la leyenda de Washington nace cuando en uno de estos ataques, o sea, es que ni le roza una bala. Todo el mundo le tira y ni le roza. Entonces, hasta los indios pensaron que era el dios Manitú que le protegía. ¿Quién era ese? Claro. Entonces, ahí nació una leyenda. Entonces, os comentaba lo de en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, porque no es que George Washington fuera un buen estratega, de hecho, no lo era, ¿vale? De hecho, no ganó ninguna batalla George Washington directamente. Lo que hizo fue rodearse del apoyo que llegó precisamente desde Francia, con los grandes aristócratas. No empezó con Lafayette, llegaron primero, por ejemplo, el marqués de la Rouergue fue del primero que llegó a Estados Unidos,
para ayudar a rebelarse contra su enemigo, ¿eh? No, no era una cosa tampoco de principios, era un poco como, uy, vais contra Inglaterra. Es así. Sí, esto nos encaja. Voto Sí. al que menos me gusta. Pero bueno, la anécdota se convirtió al final, a Washington se le escogió como comandante en jefe del ejército sublevado porque era el único que había tenido una experiencia militar. Los demás no la habían tenido. Entonces dijeron, bueno, por sus aptitudes. Y luego Washington tenía una cosa maravillosa y es que hablaba así. Él explicaba todo, como tenía una serenidad, un porte, un saber estar que era más típico de un lord inglés, que es lo que a él siempre le había gustado ser. Y eso, con el carácter de llegar, o sea, estaban todas las colonias reunidas para saber qué es lo que iban a hacer en el primer congreso y él va vestido con uniforme militar. Perdona, estabas llamando a la puerta, estabas diciendo, disculpad, soy el único militar en la sala, ¿eh? Estaba muy claro quién tenía que ser el presidente de Estados Unidos. Así fue. Y el líder de aquella guerra de independencia. Por cierto, hablando de serenidad, qué silencio, de repente. Es que esto es lo que tiene grabar en exteriores y en un lugar que tampoco conocíamos tanto. Bueno, otra cosa que me encanta de Martha Washington, que tú también has rescatado, porque creo que todo es valioso en la vida de una persona, es su amor por la cocina. Sobre todo a mí, que me gusta mucho también cocinar. Y bueno, me fascina ese momento en el que ella genera, de alguna forma, un libro de cocina de su suegra, ¿no? Frances Parker, y con todas las tradiciones culinarias de los Tudor. Y entonces, pues sus pastelillos de menta, sirope de violeta. Bueno, es que yo se me hace la boca solamente cuando lo estaba leyendo. Marta, yo creo, bueno, tú dices, ¿no? Claramente que nunca abandonó sus rutinas, ¿no? Ella se levantaba pronto para rezar, eso ya lo hacía con su madre en la plantación, y luego ya pues se ordenaba, ¿no? Organizaba todo lo que había que hacer en la casa, porque claro, tenía otras cosas que alimentar a un montón de gente, entre familia, huéspedes a veces, capatajes, esclavos. Ella, eso también supongo que le sirvió luego cuando estaban los campamentos militares, ¿no? Para organizar allí a todos. Cuéntanos un poquito esa virtud de la hospitalidad que tenían los virginianos. Bueno, es muy típica, sigue siéndola, ¿eh? Sí. En Virginia son grandes anfitriones y el origen es que las plantaciones estaban muy lejas, o sea, muy lejos unas de otras. Entonces, cuando llegaba alguien de la familia era un acontecimiento y se había recorrido millas y millas y millas para llegar. Lo normal es que se quedaran un día, sino que se quedaban muchos. Y además estas visitas se convertían en la televisión de hoy en día, porque tú vivías en tu plantación, no sabías qué estaba ocurriendo en el otro lado del mundo. Entonces, la gente que venía de visita y te contaba las noticias, ¿no? Bueno, pues eran de sentarse al lado del fuego, de cuéntanos qué se está cociendo fuera. Entonces, esa hospitalidad ella la aprende de su propia madre y es algo que arrastra siempre. Como comentaba, que al principio pues la mansión presidencial abría las puertas y eran muy célebres las pequeñas meriendas que preparaba para agasajar a sus invitados, que a lo mejor eran muy sencillas, como una limonada, pero a ella siempre, ese puntito que decías tú de las joyas, a ella le gustaba mucho sorprender y a Washington también. Entonces, por ejemplo, es muy curioso que ellos crearon la primera heladera en Estados Unidos y la tenían ellos. Y lo que hacía Washington es mandar a los esclavos que cuando era invierno subían por el río, atrapaban grandes bloques de hielo que luego llegaban y colocaban en una cueva que estaba junto al río a muchos metros de profundidad, guardaban allí el hielo. Y entonces Washington lo que hacía era ofrecer sorbetes y helados a sus visitas que maravillaban a todos, ¿no? Y ese es un punto, a ella le gustaba mucho hacer feliz a la gente. Y de hecho, Marta tiene una frase que es perfecta para definir el espíritu positivo de una persona, que decía que al final las circunstancias son las que son. Es nuestra actitud la que hace que al final las cosas acaben con un final feliz o no. Entonces, nosotros en ese punto pues marcamos nuestra actitud ante las cosas y cómo dejamos que nos afecten o no. Y ella era una mujer de una actitud, de una fuerza vibrante, positiva, espectacular. En 1765 surge la ley del sello, que luego será derogada y no prosperará, pero bueno, eso hace que los colonos se autodenominen por primera vez hijos de la libertad. Y luego ya en 1757, bueno, lo que surge después de esta autoproclamación es que un grupo de los más violentos, ¿no? Amenazan y funde un poco el terror sobre Nueva Inglaterra,
sobre todo sobre los recaudadores impuestos, de claro. impuestos. Y luego ya en 1757 surgen, es así, las leyes Townshend, que endurecieron el comercio entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Y ahí también surgieron las hijas de la libertad, y que eran, pues eso, mujeres que dejaron de tomar el té, ¿no? Como boicot, y también dejaron de pedir ya, pues eso, lo que decías, ¿no? De las telas inglesas para hacer los vestidos. ¿Tú crees que podríamos decir que son un poco precursoras de las famosas mujeres de la Marcha de Octubre en Francia? Yo creo que con la poca comunicación realmente existente, no creo que unas sirvieran de modelo a otras, sería muy complicado. Yo creo que lo que las une es lo que sentimos toda madre ante el hambre que puede padecer un hijo. Entonces, ese espíritu rebelde lo tienen también las hijas. Hay que matizar que estas son muy rebeldes, o sea, cuando eran de armas tomar, no eran de, ya la protestamos, no, eran muy beligerantes, y de hecho Martha Washington y otras damas se desligan de ellas porque no quieren recurrir a la violencia, porque estas personas cogían a los recaudadores de impuestos, los desnudaban, los bañaban en brea, o sea, todos pegajosos, y entonces los emplumaban o los colgaban incluso de un colgado, no del cuello, no los mataban, ¿no? Pero sí que los exhibían, se burlaban, bueno, o incluso les pegaban una paliza. Entonces, ellas con esa parte de la violencia, las otras damas no comulgaban con esa idea. Pero sí que es verdad que hay un germen ahí de nos estáis haciendo pagar unos impuestos que consideramos abusivos, porque ellos no tienen representación parlamentaria en la Bretaña inglesa. Entonces, lo que ellos se sienten es como, es que claro, podéis decir que nos suban el impuesto 10 veces y como no podemos protestar, lo tenemos que asumir. Y ahí nace un poco la rebeldía americana. Claro. Como bien dices, Marta no está a favor de la violencia, pero de hecho ella, bueno, estuvo en la mansión de Mount Vernon durante bastante tiempo, incluso sabiendo que existía peligro de que la secuestraran. Y al final sí que, pues eso, ¿no? Tuvo que acudir al campamento, pero yo creo que un poco por motivos para ayudar a su marido fundamentalmente. ¿Cómo lleva ella el Vernon y lo crudo que es una batalla ahí en el campo, justamente? Ella se aterroriza. Cuando llegan, hay que comprender primero que todo el mundo pensaba que la revolución iba a durar un año. O sea, la gente que se une a Washington es gente que no es militar, son campesinos, terratenientes, no saben luchar y tienen enfrente a uno de los mejores ejércitos del mundo. O sea, los mejores estaban los españoles, los franceses, los ingleses. O sea, tienes una fuerza brutal enfrente a nivel estratégico, a nivel de líneas de formación. Entonces, cuando ella llega, ¿qué se encuentra? Se encuentra a campesinos desmoralizados que quieren volverse a sus tierras. Es que les ponen a hacer guardias y se escabullen porque ya no quieren esa rutina, no entienden qué están haciendo ni por qué están luchando. Pensaban que iba a ser una revuelta, que iban a volver a sus campos y ya está. Entonces, cuando ella llega, se encuentra gente enferma de viruela, se encuentra gente herida, se encuentra gente que muere de frío, que pierde los dedos de los pies de frío. Les faltan calzas, les faltan uniformes, no tienen, ni siquiera tienen armamento. O sea, si uno tenía un hacha, podía sentirse muy afortunado de que tenía un hacha. Entonces, es un ejército pues, de gente de a pie totalmente que se ha levantado en armas y que no sabe. Es ahí donde juega un papel súper importante cuando llegan los franceses, cuando se intercede ante el rey, el rey Luis XVI, para que pueda financiar esta revuelta. Y es cuando llega y se acoge al ejército francés. El ejército francés, que sí que sabe mucho, que es otro gran ejército, empieza a adoctrinar a los soldados y empiezan a formarlos y empiezan incluso a hacer batallas un poco pues como pequeños grupos de asalto. Claro. Y es ahí donde empiezan a tener más fuerza. Claro. En realidad las colonias participaron todas, las del norte y las del sur, pero quizá las primeras que reaccionaron ante la injusticia cometida por los británicos en este caso fueron las del norte. ¿Por qué siempre las colonias del norte son quizá las primeras en reaccionar frente en este caso es porque es Boston la que tiene el percance de rebelarse tirando el té y les ponen una serie de penas muy, muy graves, les ponen unas multas muy graves y empiezan a ver los primeros enfrentamientos militares para calmar la situación contra los rebeldes es en Boston. Entonces
en realidad es por la ubicación del puerto la que lo condiciona todo. Luego, efectivamente, todas las demás, menos una, que se unió al final en el segundo congreso, todas actuaron juntas. Pero hay que comprender también que la zona más norte siempre había sido más de intercambio cultural y la zona rica en realidad era la de los terratenientes de Virginia, que es de donde sale Washington. Entonces ahí es un mix casi perfecto, ¿no? Cuando ya se unen todas las colonias a la vez y se juntan en el segundo congreso americano y ya declaran la independencia, es cuando bueno, se pone todo en marcha. La viruela era quizá lo que más temían, ¿no?, los soldados en la guerra, más que el enemigo, porque, claro, acababa con miles de vidas. ¿Cómo la combatieron? ¿Cómo frenaron, ¿no?, el avance de la viruela? E incluso, bueno, cuéntanos cómo hizo Martha para conseguir que Washington también ayudara a inocular a los soldados. La viruela era peor incluso que cualquier soldado inglés. O sea, es verdad. O sea, eso menos mal que estamos en la Bretaña pequeña, claro, y no es la grande. No, pero la viruela... A los franceses les gusta mucho que digamos eso. La viruela realmente era el gran enemigo. Claro. Era un enemigo invisible y contagioso. Bueno, hay muchísimas leyendas alrededor de eso. Incluso se decía que los ingleses, cuando llegaban a un pueblo, contagiaban, porque era muy fácil contagiarse de viruela, bastaba que tuvieras incluso un contacto con algún infectado para que tú acabases también igual. Era una enfermedad terrible porque te hervía la piel, se creaban pústulas de pus hasta que ya, o sea, acababa contigo. Y decían que infectaban adrede y los sacaban fuera, o sea, mandaban a esclavos, pobres, infectados, los sacaban fuera para que fueran a los militares de Washington y que los contagiaran. El caso es que solamente había un modo de poderlo prevenir, lo que nosotros llamamos la vacuna. Para ellos la vacuna era, esto va a resultar un poco repugnante, pero es yo voy a reventar la zona de pus, voy a coger la zona de pus, te hago un corte, te introduzco la enfermedad y a ver si aguantas. O sea, si la aguantabas, fenomenal, estás inmunizado. Nos quejamos de las inyecciones. No, decíamos, los efectos secundarios podían traerte realmente la muerte. Entonces, Washington no quería inocular a su ejército, porque inocular significaba que mientras te estoy poniendo la enfermedad y vas a sufrir un poco más leve o mayor, el ejército se anulaba. Entonces, al final, Martha, para demostrarle que era un método para proteger a sus soldados muy eficaz, lo que hizo Martha fue decir, vale, me voy a escondidas y yo me inoculo la enfermedad para demostrarte que si yo la venzo, puedo. Y si no me dejas, por lo menos estaré inmunizada y podré ir a ayudar a los soldados enfermos de viruela. Entonces, eso es lo que ella hace y tarda más de un mes en recuperarse, pero se recupera y entonces, gracias a su ejemplo, Washington permite que sus soldados sean inoculados. Y gracias a eso no sufren las consecuencias. Una frase famosa que dice Lafayette prácticamente ya al finalizar, cerca de la finalización de la contienda, fue: la función, señor, ha terminado. ¿Qué precio tuvo que pagar Martha para poder obtener esa paz tan deseada? Un precio elevadísimo, pero no vamos a decir cuál, porque si no os destriparíamos la historia. Pero a Martha la victoria y la creación de la nación le va a pedir el precio más alto que jamás ella pudo sospechar. Es la batalla de Yorktown, que es la decisiva, es la que supone un antes y un después en la vida de Martha. Pero hasta ahí podemos leer. Hasta ahí tenéis que leer. Hasta ahí no, sin seguir. Martha vivió más tiempo con los soldados, ¿no?, en su propia casa desde su matrimonio con George Washington. Ella supo que abandonaría ese sueño, ¿no?, de hogar y de felicidad por otro, quizá, de reconocimiento y de impunidad. Yo sigo pensando que ella era muy consciente del rol que estaba adquiriendo, pero muy consciente desde la humildad. Entonces, ella lo que sí que sabía es que estaba renunciando al sueño de su vida, que era tener esta plantación donde crecieran sus hijos, sus nietos y donde ella fuera feliz con el amor de su vida. Y realmente la vida le dice que no es todo tan sencillo, que ese sueño es muy difícil de conseguir y que hasta que no sean abuelos no van a poder disfrutar de la paz en Mount Vernon. Y yo creo que ella no era consciente, igual que también ellos pensaban que la guerra iba a durar 1 año, 2 años, y al final
pues tienes un periodo muy largo de contiendas en el que pues ella sufre mucho la separación de Mount Vernon, y no solo de Mount Vernon, porque ella aún cuando efectivamente volviera a la batalla, ella regresaba a Mount Vernon, pero ese Mount Vernon sin su marido no es para ella Mount Vernon. Para ella necesita a su compañero de vida a su lado, y entonces bueno, pues hasta que no pasen, efectivamente acaba la guerra y ella piensa, ay, qué bien, ya volvemos a casa. Pues no, que te hemos nombrado presidente. Y entonces ella vuelve otra vez a renunciar esos 4 años, y de hecho se va a vivir a la ciudad cuando ella es una mujer que adora la naturaleza. O sea, le encanta estar en el porche de Mount Vernon y ver atardecer sobre el río. Entonces, todo eso a ella no es que le quede grande, porque domina la situación hasta convertirla en como hemos dicho, en una especie de manual de estilo de cómo ser la perfecta primera dama, ¿no? Pero le supuso renunciar al sueño de su vida, totalmente. Hay un musical ahora que esto lo sé gracias a mi hija, que es una amante total de este musical, que se llama Hamilton, y que narra pues, la vida de uno de los padres fundadores de la patria, que fue eso, Alexander Hamilton. Y ha tenido muy buenas críticas, y una de las frases que dicen es que es la América de antes narrada por la América de ahora. ¿Tú te consideras... Hasta luego. ¿Tú te consideras una persona que ha querido narrar a la Marta de antes con, como si dijéramos, con el espíritu de ahora? Mira, yo creo que casi al revés. Yo creo que la Marta de antes, a quien lea el libro, le va a susurrar mucho de cómo debería ser nuestro comportamiento ahora. A mí una de las cosas que más me apasiona de escribir histórica es que parece que la gente del pasado, madre mía, la gente del pasado... No, la gente del pasado son auténticos modelos en los que yo creo que tendríamos que quitarnos el sombrero y decir, o sea, sois magníficos. Porque hoy en día tenemos una vida tan cómoda, tan fácil, que protestamos porque ay, nos han metido en casa 2 meses. No, es que aquí, perdona, es que aquí la vacuna era, si te inoculas igual la palmas. O sea, es que en realidad esas mujeres y esos hombres juntos son auténticos ejemplos de superación. Eran héroes, pero es que yo creo que en nuestro día a día podríamos ser más héroes, pero nos hemos acomodado, y entonces escuchar el eco del pasado de señores, para que estéis disfrutando de esta libertad, nosotros hemos hecho esto y esto, y vosotros ¿qué habéis hecho? No sé. ¿Volverías al pasado, Eva? Uf. Yo creo que no, soy una mujer muy del siglo XXI, ¿eh? Me gustan me gustan mucho sí, porque entre otras cosas yo siempre lo he pensado, y decía, si yo una hacienda dependiera de mí, yo por ejemplo, que soy omnívora, como de todo, pero yo me hubiera convertido en la primera vegetariana del mundo, no sería capaz de matar a un simple conejito para comer. Entonces, en realidad yo creo que esa vida tan dura, no sé si yo sería capaz de sobrevivir en ella. Lo que sí que has venido es hasta Francia, la Bretaña francesa, para recrear, ¿no?, una época. ¿Nos puedes dar alguna pincelada de tu nuevo proyecto, así por encima, sin destapar muchas cosas? Sí, bueno, diríamos que es una novela, es novela histórica, porque efectivamente va a retratar un momento previo o en el contexto de la Revolución Francesa, muy impactante. De hecho, nos vamos a ir hasta la Guerra de la Independencia Americana y vamos a vincularla a la Revolución Francesa. Mi historia ocurre aquí, en Bretaña, y por eso he venido aquí. Y es una historia que, aunque sea efectivamente histórica, es una novela de aventuras. O sea, a mí me atrapó la historia porque tiene espías, tiene romance, tiene batallas, es que lo tiene todo. Es una historia como la que a mí me gustaba leer de pequeña. Entonces yo creo que igual estoy volviendo a mis orígenes e intentando recuperar ese Dumas y a sus mosqueteros. A mí me apasiona esa época. Solo que en esta ocasión los personajes son reales y bueno, seguir sus huellas, ir a dormir a un chateau donde el personaje murió y estar en el mismo comedor donde ocurre alguno de los hechos, es como, estoy aquí. De hecho, recuerdo que una anécdota, me enseñaban una de las habitaciones y me decían, bueno, el personaje estuvo aquí porque no hemos cambiado ni siquiera el papel pintado. Y la persona que me lo enseñaba decía, toca las paredes, que también lo tocaría. Y parecíamos ahí como Spiderman tocando las paredes, como, oh, también lo tocó. Pero yo creo que hay algo que de repente efectivamente tocas,
que hueles, que observas, que anochece y el cielo está plegado, o sea, plagado de estrellas que dices, pero... Y de cuervos, o sea, que nos suenan aquí exacto, ahora. los cuervos que acompañan al caer la tarde Sí. alrededor de los campanarios. Es que, o sea, tener la grandísima suerte de poderlo vivir, observar, y estoy como en fase esponja, o sea, estoy como absorbiendo absolutamente todo y yo creo que seré capaz de trasladarlo a la novela. Seguro. Y ojalá, pues efectivamente, acaben los plazos que tengo previstos y que la gente pueda leerla y sobre todo disfrutarla. Yo quiero que sea una novela de estas que digas, por favor, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? La disfrutaremos porque yo tengo la experiencia de que cuando uno escribe, pues por ejemplo, si uno escribe desde el humor y disfruta mucho escribiendo, se lo pasa muy bien, la gente acaba riéndose y yo creo que la gente vais a sentir mucha pasión por lo que leáis de Eva, yo lo sé, porque para mí es un privilegio estar con ella aquí y en otros momentos que hemos hablado de este proyecto tan bonito y sé que va a ser un éxito y te lo mereces, Eva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marga, por este momento. Bueno, muchas gracias por hablar de Josefina. Muchas Vamos gracias. a mostrar el libro un poquito más para que se vea. Bueno, por venir. A la autora. Sí. Bueno, muchas gracias por venir a la Bretaña para acompañarnos a Marta y a mí. Ha sido un placer. Y bueno, pues que invito a todo el mundo a que efectivamente lo pueda pedir. Se puede solicitar online en RBA Colecciones y bueno, o cualquiera lo puede. Te lo recomiendo y el de Josefina también, los dos. Sí. Los dos son son muy diferentes, pero los dos están llenos de anécdotas y de historia que no sabíamos. Yo por lo menos no lo sabía y la verdad es que ha sido he disfrutado muchísimo leyéndolos. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas de nada. Aquí seguiremos en la Bretaña un poquito más y nos vemos en la próxima entrevista. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.